tema en esta mañana es la cultura de la iglesia de Cristo. La cultura de la iglesia de Jesucristo. Amén. La cultura. ¿Cuál es la cultura de la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que le dan forma y fisonomía a nuestra fe? Amén. Gloria a Dios. El Señor no le puso una cabeza de perro a los hombres, le puso una cabeza humana, porque esas son las cosas que nos dan forma y fisonomía a nosotros, los seres humanos. Cosas que nos distinguen, que nos hacen ser personas. Aleluya. Usted no verá a una mujer parir un cabrito. Aleluya. Nunca. Como nunca verá a un hombre dando a luz a un niño. No importa lo que hagan. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la cultura del reino de Dios? ¿Cuál es la cultura de la iglesia? Así como la cultura de Venezuela, cosas que son culturales de nuestro país, la hallaca en diciembre. Es imposible no pensar en Venezuela cuando usted habla de arepa. Usted está por allá afuera y usted nombra arepa, todo el mundo inmediatamente piensa en los venezolanos. Ellos no piensan en un colombiano, ellos no piensan en un chileno, ellos no piensan en nada de eso, ellos piensan en un venezolano. Amén. En un venezolano. De la misma manera que cuando usted habla de cumbia, usted piensa en Colombia, en colombiano. Y por más que aquí se cante cumbia o se hagan unas cosas, siempre hay ciertos estilos musicales que serán originales de una cultura. Y no tenemos ningún problema con eso. Pero lo que estoy tratando de identificar es la cultura. Y usted tiene que conocer su cultura. Si un chileno viene para acá y ha oído hablar del pabellón, y yo no tengo caraotas a la mano, pero quiero servirle el pabellón, yo puedo meterle un paquete chileno. En vez de caraotas le pongo, qué sé yo, frijol, o le pongo queso de mano, queso telita. Y yo le digo al chileno, esto es pabellón. Pero cualquier venezolano que se respete, cuando vea, ¿qué es eso? Pabellón. Dice, no, eso no es pabellón. Pero, porque en lo que alteras algunos de los elementos del pabellón, ya dejó de ser pabellón. Puede ser otra cosa, pero no es pabellón. ¿Entiende? Pareciera ser, por alguna extraña razón, de que en el tiempo el evangelio se fue diluyendo y fue perdiendo su esencia, o los que lo predican fueron perdiendo la receta en el camino. Y entonces, cuando predican, la gente nueva que no conoce de Dios se están tragando un evangelio que ya no es pabellón. No sé si me hago entender. Amén. Por eso me gustó la canción de los muchachos, porque eso fue lo que Jesús hizo. Esa es la cultura del evangelio. Él murió en mi lugar. Amén. Él derramó su sangre. Gloria a Dios. Amén. Entonces, tenemos que comenzar a predicar y a enseñar de tal forma que cuando se nombren los elementos que le dan forma a nuestra cultura cristiana, la gente inmediatamente piensa en Jesucristo, piensa en la palabra. Amén. Claro, ya la gente se fue a otra cosa.
a otra cosa. Pero cuando usted lee la Escritura, usted se da cuenta de Pablo, Pedro, Filemón, todas esas cartas, la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted se da cuenta el mensaje central, lo que habla, lo que identifica. No se salen de ahí. Dios no perdió su tiempo diciendo qué pasó con José. Son misterios. No sabemos qué pasó con José. José no aparece más. Él aparece cuando tuvo que aparecer y ya. Después Dios lo borró, listo. Y se acabó. Se murió, se divorció, no sabemos qué hizo, pero no aparece. Pero eso no es el problema. Usted no ve a Pablo en Corintio hablando del pesebre, porque eso ya había pasado. Usted no ve a Pablo en Corintio hablando del nacimiento, no. Ya el mensaje central era la muerte, la sangre y la resurrección de Cristo. La muerte, la sangre y la resurrección. La venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Gloria a Dios. Y Pablo lo dice de manera que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Así que nosotros, de aquí en adelante, ¿de dónde? De la cruz en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocemos según la carne, según la historia, según el pesebre, según aquellas cosas que ya no tenían, ya no era el mensaje central. El mensaje central ya no era el pesebre, no era. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y a punta de remate, le mete el veneno, dice, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, nueva criatura es. Nueva criatura significa... Diga conmigo, nueva criatura significa que yo soy algo que nunca fui. Totalmente nuevo. Una nueva creación, una nueva vida, una nueva experiencia, algo brutal, una vida indestructible, una vida poderosa, una vida gloriosa, una vida maravillosa. Aleluya. Como dice el coro que estaban cantando, alcanza las montañas más altas y los valles más bajos. Los valles más bajos. Lo más bajo, lo peor, la peor condición humana, la peor miseria humana. La persona que se encuentre viviendo la miseria más baja, la sangre de Cristo le puede alcanzar. Aleluya. Y la persona más digna en esta tierra, sin Cristo, gloria a Dios, la sangre de Cristo le pasa por encima y le espaturra y le puede hasta condenar, de paso, si no se arrepiente. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la cultura? ¿De qué debería estar hablando la iglesia en este tiempo? Gloria a Dios. ¿De qué debería estar hablando la iglesia en este tiempo? ¿Cuáles son las cosas? Me acuerdo que cuando yo me convertí, aleluya, mi primer punto es la fe en la sangre de Cristo. La fe en la sangre de Cristo. Cuando yo me convertí había un coro. Esos coros viejos pero poderosos. Y cuando los cantábamos en la iglesia, los demonios salían. La gente se sanaba. Y era una cosa repetitiva, pero no es tanto lo repetitivo, sino que cuando el diablo escuchaba eso, ¡pum!, se reventaba. Amén. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene todo poder. Cuando tú entiendas que la maldición, escúcheme, que cayó producto del pecado de Adán en la raza humana, cayó una maldición. Y suena fuerte decirlo, escúcheme, pero toda persona que no tiene a Cristo está maldito.
Y la única forma de quebrantar la maldición es poniendo la fe en la sangre de Cristo. Cuando tú reconoces, escúchame, que Cristo no debió haber muerto en esa cruz, que eres tú el que debías haber muerto, pero por consecuencia de la fe, yo acepto el canje, yo acepto que Él murió en mi lugar y tomó mi maldición, tomó mis ropas, se puso mi ropa de maldad, como decía la canción de los muchachos, y me vistió de su justicia. La sangre de Cristo tiene todo poder. Yo enseñé que uno puede aplicarse la sangre, porque la Biblia dice en Primera de Pedro, por ahí dice que fuimos creados para obedecer y ser rociados con la sangre. ¿Cómo yo soy rociado con una sangre que ya tiene más de 2000 años que se derramó? Por la fe. La palabra de Dios me dice que el justo por la fe vivirá. Yo puedo clamar la sangre de Cristo en la mañana sobre mis hijos. Yo puedo clamar la sangre de Cristo, aplicarla. Yo, Señor, cubro con la sangre de Cristo la iglesia que pastoreo. Señor, yo cubro con la sangre de Cristo mis oídos, lo que oigo, para que yo pueda filtrar lo que escucho. Señor, yo cubro con la sangre de Cristo mis ojos. Gloria a Dios, lo que veo. No hay nada más maravilloso que yo haya experimentado en mi vida. No, cuando aquel 4 de julio de 1984, a punto de morir, pude decir: Señor, lávame con tu sangre. Dice la Biblia que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Tremendo. Yo no creo en eso, que la sangre me limpie. Peor para ti. Tú eres el que te estás echando la gran lavativa encima. Porque en esa sangre, en esa cruz, se derramó una sangre tan poderosa que el día que se derramó hubo terremotos. La tierra se oscureció. El mundo entró en reversa. Y se partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. La peor trampa del diablo contra la gente es que la gente ignore su existencia. Porque tú no te puedes defender de un enemigo que crees que no existe. Amén. Si no existiera, imagínate toda la maldad que hay en el mundo. Pero en la ley dice: maldito el que es colgado en un madero. Pero como la palabra de Dios dice que Cristo es la sabiduría oculta, la cual los príncipes de este siglo, está hablando de los demonios, de Satanás, no conocieron, porque si hubiesen conocido esa sabiduría, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Ya Satanás sacó cuenta: si maldito todo aquel que es colgado en un madero, y él dice que él es el Hijo de Dios, entonces yo voy a hacer que lo lleven a la cruz, y en lo que lo lleven a la cruz y se convierta en maldición, lo eliminé. Yo voy a ganar la batalla. Pero él no contaba con algo. Es verdad que Cristo en la cruz se hizo maldición, la Biblia lo dice. Cristo se hizo por nosotros maldición, porque la ley lo decía: maldito el que es colgado en un madero. Pero Hebreos 9:12 dice lo siguiente: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró de una vez. O sea, él no contaba con la sangre. Cristo lleva nuestra maldición en la cruz del Calvario. Escuche, Cristo lleva nuestra maldición en la cruz del Calvario. Pero en el momento que Satanás se le ocurrió sacarle sangre, dice la Biblia que la misma sangre de Cristo limpió a Cristo de nuestra maldición, gloria a Dios, y nos limpió a nosotros de todo pecado. Él no contaba con la sangre. Por eso nos llaman locos, nos pueden llamar lo que sea, pueden tratar, pero sin sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecado. Los pecados no se borran, escúcheme, sin sangre los pecados no se borran. La sangre de Cristo borra los pecados, borra la maldición, borra la enfermedad, borra la iniquidad.
Tanto así que la Biblia dice, escuche esto, que el que pisoteare la sangre de Cristo será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. El que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Qué le parece? Así que yo no sé usted, pero yo necesito la sangre. Un evangelio sin sangre es como un pabellón sin caraota. Y tristemente la iglesia de Jesucristo hoy no canta de la sangre, no predican de la sangre, no hablan de la sangre. Si no mencionas a Jesús, ¿hacia dónde lo estás atrayendo? ¿Hacia qué? Hacia nada, hacia el vacío. Si no nombra la sangre, ¿a dónde lo estás atrayendo? Si yo voy a vender pabellón, yo vendo pabellón. Yo no voy a decir, vendemos pabellón, criollo, ¿y cuáles son los ingredientes? Bueno, queso hermano, no nombro caraota para que la gente no se ofenda, porque caraota es muy negra y caraota tal, no. Uno vende lo que tiene para el que le guste, es decir, yo voy a hablar de la sangre de Cristo, yo voy a hablar del poder de Cristo, yo voy a hablar de la cruz de Cristo. A mí no me interesa a quien no le guste, a mí no me interesa a quien le parezca grotesco, ese no es mi problema, porque escúcheme, lo único que puede salvar es la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Solo la sangre de Cristo puede traer salvación a la humanidad. Y es a lo que el diablo le tiene miedo. Él no tiene problema con que tú hables de mesianismo. Él no tiene problema con que tú hables de otra cosa. Él no tiene problema de eso. Romanos 3:20. Pero ahora, aparte de la ley, si lo pueden buscar, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, por medio de la fe en su sangre. ¿En quién yo tengo fe? En la sangre de Cristo. ¿Quién me libertó? La sangre de Cristo. ¿Quién me da poder? La sangre de Cristo. Por eso dice 1 Corintios 1:18. Repita conmigo, por favor, repítalo. Sea obediente. Aunque usted no entienda mucho, repita, a ver si se le sale algún demonito. Diga, porque la palabra de la cruz es una tontería a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Escúcheme bien, ya le voy a decir, ¿a quién se le ocurre? Dice que la palabra de la cruz es una locura a los que se pierden. ¿A quién se le ocurre? Primero esto, que Dios vino del cielo y se metió en el vientre de una mujer sin que ella hubiera conocido varón y quedó embarazada. ¿A quién se le ocurre eso? Si el ángel no se le aparece a José y le dice, mosca José, no la vaya a dejar que no te fue infiel, se le apareció un ángel, tuvo que haber sido un ángel bien brillante para que el hombre entendiera, dijera, oye, es verdad la cosa, porque la cosa estaba triste la cosa, oye, la mujer, me caso con la mujer, no me he juntado con ella y ya está preñada, no, aquí hay gato enmochilado. ¿A quién se le ocurre que el muchachito nace y dura 30 y pico de años y nunca pecó? Nunca hubo engaño en su boca, nunca hubo maldad en su boca, nunca hubo nada. Luego lo montan en una cruz y lo crucifican. ¿Y a quién se le ocurre que un preso que está preso junto con él, que está muriendo igual que él, le dice a él que lo salve cuando venga en su reino? ¿A quién se le ocurre decirle a otro preso que está muriendo allí que se acuerde de ti cuando venga en su reino? La única manera de que eso pase es que ese preso haya tenido una revelación espiritual de que ese hombre que estaba al lado era Dios.
Es la única forma, porque ¿a quién se le ocurre esa cosa? El otro se burló y le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate tú y bájanos nosotros también. ¿A quién se le ocurre, escúcheme, que después que murió bajó a los infiernos, a las regiones más bajas del infierno, y allí le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo, y después subió, resucitó al tercer día, se levantó de los muertos, luego se fue volando como Superman al cielo, y allí tiene 2000 años? O sea, solamente a unos locos se le ocurre eso. Por eso es que la palabra de Dios dice que el evangelio es locura. Pero quien logre creer eso, escúcheme, quien logre creerlo es salvo. Quien logre creerlo es salvo. Porque la palabra de Dios dice que el que quiere ser sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La única manera de tú creer algo como lo que te acabo de decir es que tú renuncies a todo razonamiento humano. ¿Cómo creemos que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios? ¿Cómo creemos que todo lo que hay fue hecho en 7 días? ¿Cómo creemos? 6 días. ¿Cómo creemos eso? Tú no lo puedes razonar, tú tienes que creerlo por la fe. Tú tienes que honrar a Dios creyendo eso por la fe. Porque para eso es Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo que Dios no pueda lograr? En la cultura de la iglesia, lo primero que tiene que haber es la sangre. Debemos cantar de la sangre, debemos predicar de la sangre, debemos hablarle a la gente del poder de la sangre de Cristo. Si lo razonan, haya ellos; si lo rechazan, haya ellos; si su intelecto le impide creer, haya ellos. Nosotros predicamos y el Espíritu Santo se encargará de que la gente crea. El Espíritu Santo se encargará de añadir a la iglesia los que han de creer y los que han de ser salvos. La sangre de Cristo. Y lo otro, sin la sangre de Cristo no hubiera Espíritu Santo. La razón por la cual el Espíritu Santo puede entrar en el corazón de un hombre es porque la sangre lo limpió. Lo que la sangre de Cristo limpia, el Espíritu Santo lo llena. Lo que la sangre no limpia, el Espíritu no lo toca. Por eso la Biblia habla de la obediencia a la fe. Toda esa gente que se salió hacia el mesianismo, que ellos dicen que no, nosotros creemos en Cristo. Un montón de locos que nacieron en Caripito ahora y que son judíos. Fregados que están ellos, por no decir la otra. La obediencia a la fe. La fe es exclusiva. Ahora lo único que Dios pide es que tú pongas toda tu confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz. En el momento, escúchame, en el momento que tú te vas a las obras, en el momento que tú te vas a guardar las fiestas judías, en el momento que tú te pones a inventar. Por eso es que Satanás se la ha jugado. Es verdad que Yeshua es lo mismo que Jesús en español, pero el problema no es ese. El problema es que los mesiánicos tratan de hacer que tú niegues el primer nombre que recibiste por ser venezolano. Entonces, ahí es donde está el juego, en que tú niegues en el momento que tú niegas quien te salvó. Porque yo no soy judío, yo soy venezolano. Yo creí en Jesús hace 36 años, creí en Jesús. En el nombre de Jesús he echado fuera demonios. En el nombre de Jesús cambió mi vida. En el nombre de Jesús mi familia ha sido salva. En el nombre de Jesús he prosperado. En el nombre de Jesús levanté esta iglesia. Entonces usted cree que yo voy a ser tan gafo y tan bobo que después de todo lo que he logrado por más de 36 años yo me voy a poner con la gafedad ahora que Yeshua no sea gafo, chico. ¿Me entiendes? Entonces ahora, Hachén, yo sé que Hachén significa Jehová. Pero entonces ahora la gente anda con esa payasada. Jehová, chicos, Jehová. Jehová. Porque Satanás tiene problemas con el nombre de Jesús. Porque es en el nombre de Jesús que se echan fuera demonios.
Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y si hubieran comido cosas mortíferas no les hará daño. Hable de Jesús, hable de Cristo, hable de Dios, predique. Yo he predicado a Jesús toda mi vida. No porque ahora soy pastor. Yo me montaba en un taxi y yo sacaba a ese hombre. Yo llevaba más de 40 visitas un domingo a la iglesia sin ser pastor. No como algunos de ustedes que nunca hablan de Jesús. No como algunos de ustedes que siempre vienen solos, nunca traen a nadie. Yo le voy a decir a usted, si usted no habla de Jesús, usted está descarriado. Algo pasa cuando tú pronuncias con fe ese nombre. Cuando tú pones la mano sobre un enfermo, no tengas miedo, ponle la mano, no importa la enfermedad, tú no eres el que sana, es Jesús el que sana. Lo que pasa es que la gente cree que nosotros somos los que sanamos. Ora por el enfermo, ponle las manos, ora por la gente. Gloria a Dios, no le tenga miedo a los demonios, échalos fuera en el nombre de Jesús. Échalos fuera en el nombre de Jesús. Échalos fuera en el nombre de Jesús. Pero la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, la palabra, la fe en la palabra, como está escrito. Cítale la palabra a la enfermedad, cítale la palabra al diablo, cítale la palabra a la gente, llénate de la palabra. La Biblia dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué es lo que tiene que abundar en nuestros corazones? Pero vea lo que el apóstol dice, la palabra de Cristo. Porque él sabe que iban a haber otras palabras con la palabra. Pero él apunta a la palabra de Cristo. Cristo es el centro de la palabra. Cristo es el centro del mensaje. Cristo es el centro de la cultura evangélica. Tristemente, escúcheme, estoy terminando. La gente ya no habla de Dios y de la palabra. Usted llega a algunas iglesias y usted no sabe si son evangélicos o qué son. La gente cree que iglesia es sencillamente 4 paredes, una silla, un púlpito. Un evangelio que no te cambia y no te transforma no es evangelio. Un evangelio que no te resucita de los muertos no es evangelio. Un evangelio que no tiene poder no es evangelio. Pues si usted ve en la cruzada, la gente cantando, alabando a Dios en esos coros, como anoche, los hermanos que cantaron anoche, esos son los coros de esas campañas, porque esos son los coros viejos y esos son las cosas. Y la gente se sana, la gente se levanta de la silla de ruedas, la gente se sana de cáncer, la gente se sana de enfermedades, la gente se sana de situaciones. Lo que el hombre ya no puede hacer, Dios lo hace. El lenguaje, aún el lenguaje de la iglesia, hoy en día ha cambiado. Ahora todo es reino. Un montón de gente limpia que no tiene ni para comprar una maraca ni una charrasca y que hablando de reino. Ahora todo es código. En nuestro tiempo no se hablaba de esa estupidez. Cuando yo me convertí, que los evangélicos eran evangélicos, eso no se hablaba. El neolenguaje evangélico ha dañado a la iglesia. Pero ya no se habla de lo que tiene que hablarse. Y ya no se predica de lo que tiene que predicarse. Y ya no se enseña de lo que tiene que enseñarse. Y alabanzas como las que escuchamos hoy, que fuimos ministrados y bendecidos, y que se habla de la sangre, que se habla de la cruz. Como una panadería donde no se habla de pan. Una ferretería donde no se habla de alicate, de martillo, de cosas. Una iglesia donde no se habla de sangre. Una iglesia donde no se habla de cruz. Una iglesia donde no se habla de arrepentimiento. Una iglesia donde no se habla de evangelio. Es una iglesia donde no se habla de gozo. Es una iglesia donde no se habla de paz. Es una iglesia donde no se habla de cambio, de transformación. En muchas iglesias hoy en día, cuando alguien se endemonia, lo meten en un cuarto hasta que se le pase. Porque no quieren que la iglesia vea eso. Porque la iglesia se ofende. Cuando se supone que los que están ahí en la silla, cuando ven que alguien se endemonia, tienen el poder para decirle a ese demonio, fuera,
Y van a ver esa persona que pasó transformada y cambiada, y luego sentada cantando y alabando al Señor y glorificando a Cristo. No. Pero ahora somos muy finos. Muy finos. Ahora somos no, hay que respetar la iglesia. A la iglesia no se le puede dar ese espectáculo. O sea, mala gente, chico. Cuando yo me convertí, eso no importaba. El que se endemoniaba, se le oraba y se le echaba fuera a los demonios. Y luego esa persona quedaba libre y se convertía en un fiel de la iglesia. La gente se convertía llorando, no muerto de la risa como se convierten hoy, que no se convierte en nada. La gente se convertía llorando, se compungían en su corazón. La gente pasaba a llorar su pecado. Las canciones le llamaban al pecador, 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 ven al dulce Jesús. En la internet una iglesia cambió la palabra pecador y pusieron amigo, ven a Cristo Jesús. No es amigo, es pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo. No, pero para no ofenderlos, hay gente que hay que ofenderlos para salvarlos. Los coros de antes hablaban del vil pecador. Vil pecador. No, ahora el pecador no es vil. Ahora el pecador es, hay que tenerle respeto y consideración y todo lo demás. No, ven a Cristo, vil pecador. Arrepiéntete. La Biblia lo llama impío, injusto, malvado y en algunos lugares perverso. Amén. Debemos hablar, diga conmigo, de la confesión de pecados. No que tú vas a decírselo a todo el mundo, a Dios, pero tú tienes que diariamente confesar tus pecados delante de Dios. Diariamente confesar tus pecados.